¿Alguna vez se han preguntado qué tan interesante sería realizar un proyecto que sea sustentable y que beneficie a la naturaleza? ¿O algún ingeniero arquitecto que haya llevado a cabo uno de estos proyectos y que pues beneficie al medio ambiente, tanto en la reducción de energías y también en la reducción de estos materiales que contaminan? ¿O algún estudiante de arquitectura que pues se haya interesado en alguna vez llevar a cabo o diseñar uno de estos proyectos? A continuación, les hablaremos un poco acerca de la arquitectura sustentable. Buenos días, me presento. Soy Rojas Ruiz Sergio Daniel y les vamos a exponer nuestra tesina, que esta la titulamos como la arquitectura sustentable y sus diferentes métodos de reciclaje para materiales de construcción. En el capítulo 1 nos basaremos en la problematización del problema, preguntas de investigación, objetivos, delimitaciones y también la justificación. En el capítulo 2 les hablaremos acerca de la arquitectura y los daños que causan. En el capítulo 3 nos basaremos en la arquitectura sustentable y los beneficios que ésta tiene en las construcciones. En el capítulo 4 nos basaremos en los diferentes métodos de reciclaje para materiales de construcción. Y por último, en el capítulo 5 les hablaremos acerca de lo que es los análisis de resultado y después de las referencias. Y ya por último les hablaremos acerca de las recomendaciones y de las conclusiones. El presente estudio surge del interés porque la preocupación por el cambio climático y la degradación ambiental cada vez es mayor. Hoy en día las edificaciones construidas no son nada amigables con el medio ambiente y cada día son más. Por tal motivo, pues los arquitectos y los diseñadores se enfrentan al desafío de crear lo que son más espacios que sean eficientes, saludables y estéticamente agradables. Problematización del problema. La causa por la cual se está realizando esta investigación es para poder aclarar sobre la importancia del material reciclado, ya que pues estos deben de cumplir con un control estricto que debe de garantizar el uso de estos materiales para lo que es generar o construir nuevas obras, ya sean grandes o pequeñas, de diferentes constructoras. También a menorar su nivel de contaminación. Es conveniente aclarar que la arquitectura sustentable es una nueva tendencia que ayuda a contribuir con la naturaleza, ya que pues estas viviendas o edificios pueden aminorar el porcentaje de la contaminación que hay en todos los lugares. Y pues lo que es especialmente en el municipio donde se llevará a cabo nuestra investigación. La arquitectura sustentable tiene muy en cuenta el ciclo de vida de los materiales, el uso de energías reemplazables, así como la reducción de materiales y también la contaminación que pues se genera. Es por ello por lo que pues los arquitectos van empleando en sus proyectos diversos modelos ecológicos que contribuyan con la naturaleza y pues que se implementen más estas construcciones. En esta parte del capítulo 1 se hicieron tres preguntas. La número 1 es: ¿cuáles son los beneficios de la arquitectura sustentable para las construcciones? La número 2 es: ¿cuáles son los diferentes métodos de reciclaje para la arquitectura sustentable? La número 3 es: ¿cuáles son las consecuencias que provocan las construcciones en el municipio de Tepozotlán para las nuevas generaciones de arquitectos? El objetivo general pues se basó en investigar la arquitectura y los daños que ésta causa a la naturaleza para lo que son las futuras construcciones sustentables y también en una
pequeña encuesta para un total de 30 arquitectos de entre 28 y 40 años que se realizó pues en la delimitación, también que se basó en la investigación que se estará efectuando en el Estado de México del municipio de Tepoztlán, en lo que es la avenida Jerusalén, barrio de San Martín. Y por último, les voy a hablar acerca de lo que es la justificación. Este tipo de arquitectura tiene más beneficios en todos los aspectos, ya sea sociales, ambientales. La mejora de estos aspectos que provienen desde la naturaleza no contaminan tanto pues el medio ambiente. Hay una gran reducción en situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo lo que sería el ahorro de energía que nos regala el sol y que gracias a esto pues podemos mejorar la reducción de esta contaminación. También implementar que pues más arquitectos utilicen ese tipo de arquitectura en sus proyectos para así reducir la contaminación que hay en estos municipios, no solo en el que nos basamos para la investigación. Esto nos beneficiaría a todos, tanto a los ingenieros arquitectos como a los civiles, a las personas que viven en este municipio. Por mi parte sería todo. A continuación mi compañero Gael les hablará acerca de lo que se trata el capítulo 2. Capítulo 2. El problema y la arquitectura que causan. 2.1. El problema de los residuos sólidos municipales. Bueno, los residuos sólidos municipales, RCM, son aquellos que provienen de actividades domésticas como comerciales, artesanales, e industriales, y esto tiene una administración pública y un establecimiento a la educación, como residuos de barrios, limpieza de vías, etc., cuya gestión está a cargo de la autoridad municipal, y es Jaramillo 2002, página 19. 2.2. Contaminación del agua. El efecto ambiental más serio pero menos reconocido es la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por el vertimiento de ríos y arroyos. Jaramillo 2002, página 29. Esto quiere decir que lo más importante es el agua, pero a la gente a final del día les da igual, y pues no cuidan tanto el agua. 2.3. Efecto de los impactos medioambientales sobre el ecosistema. La actuación del hombre a través de la explotación de recursos de la población y de otras perturbaciones tiene como resultado general la regresión de los ecosistemas, y esto el autor es Saura, año 2003, página 116. Esto quiere decir que el hombre o el ser humano no aprovecha o siempre desperdicia los recursos naturales, como el agua, que la desperdician de más, las plantas, los árboles, pues no les dan un buen uso como tal y siempre desperdician de más todo. 2.4. La energía. Es un proyecto sustentable que significa uno de sus objetivos principales es la contaminación resultante del consumo de energía sea mínima, y esto se puede lograr por tres caminos diversos que se complementan en tres. Albaje 2015, página 49. Esto quiere decir que la contaminación es uno de los productos sustentables más importantes, así como también para el uso de energías, para lograr que estas contaminaciones sean más mínimas posibles, y todo esto lo podremos lograr con la ayuda de las tres formas diferentes muy útiles que están relacionadas entre sí para este tipo de proyectos. 2.5. La revaloración de la arquitectura moderna.
Si queremos conservar la arquitectura moderna, las cuestiones se plantean en un nivel distinto que debemos ser muy conscientes de su revaloración, que su revelación se aleja inevitablemente de los supuestos y criterios existentes cuando es edifico, es decir, habrá que reinventarla mirándola desde una perspectiva que será la nuestra, pero no la original. Se trata de encontrar nuevos estímulos capaces de suscitar en el momento actual una experiencia renovada que le confiera a esta arquitectura un nuevo sentido. La cuestión, por lo tanto, es, ¿existe la posibilidad de encontrar uno o varios interacciones de la arquitectura moderna? Este, es, y riesgo y de pesticidas incrementó en el uso de este fertilizantes, etc. Baño 2018, página 157. Esto quiere decir que las consecuencias más importantes de la erosión es la pérdida de suelo en la naturaleza. La capa superior del suelo está compuesta de materia orgánica. Si este pierde este tipo de tierra, afectará la capacidad del suelo para sustentar la vida vegetal y regular su flujo del agua, y manteniendo la biodiversidad de microbios e insectos. Fíjate si termina completo. 2.10. Una aproximación al diseño como sistema. La evolución de la arquitectura se puede interpretar a partir del concepto del diseño arquitectónico como sistema cultural complejo y autorroguillado. El estilo arquitectónico no es más que una propiedad emergente de este sistema. Se trata de una construcción derivada de un proceso de comunicación e intercambio y selección de una amplia y compleja red de conocimiento y una experiencia que se produce entre los arquitectos de unas condiciones de entorno. En este sentido, que la arquitectura del pasado, del movimiento moderno o el postmoderno, son el resultado no tanto de la actividad individual de los arquitectos genios, sino del ambiente cultural de cada época, de los factores sociológicos, tecnológicos o ideológicos dominantes en cada momento histórico. Mongola 2003, página 71. Esto quiere decir que el desarrollo de la arquitectura puede interpretarse desde el concepto de diseño arquitectónico como un sistema cultural complejo y autorregulado. El estilo arquitectónico no es más que una característica emergente de este sistema. Es una construcción que resulta de un proceso de comunicación, de intercambio y de una vista y complejo red de conocimiento y experiencias que crean entre arquitectos en condiciones mínimas. Esto se desarrolla que la vida comunitaria de la sociedad actual, bueno, Montola 2002, página 4. Esto quiere decir que deben ser muy conscientes de que su revaloración inevitablemente se aleja de posiciones y criterios existentes, sabiendo que es suyo, pero no el original. Se trata de encontrar otros estímulos que puedan evocar estos tipos de experiencias en el momento que se den, en un significado que sea muy diferente en la relación con esta arquitectura. 2.6. La arquitectura y su conocimiento antes de la modernidad. Solamente el hombre puede dialogar con otros hombres que vivieron 2000 años antes. Yo puedo leer escritos realizados hace muchos años atribuidos a Aristóteles, L.B. Albert, Leonardo da Vinci. Cosa impensable en ninguna otra especie de animales. Aquí radica la diferencia del conocimiento humano con respecto a cualquier otro conocimiento real o virtual, y probablemente todavía no sabemos
con precisión lo que esta diferencia compartió. Montana 2002, página 11. Esto quiere decir que el hombre puede conversar con otros hombres que vivieron hace años. Puedo leer escritos de hace muchos años que se enumeran en Aristóteles, L.B. Albert Einstein, incluso Leonardo da Vinci, algo que no se puede imaginar en ninguna otra especie animal, ya que aquí radicó la diferencia entre el ser humano. 2.7. Conocimiento del arquitecto en la construcción de un territorio y uso social. Bueno, los estudios recientes sobre el funcionamiento de nuestro cerebro que anunciaba nos indica una enorme plasticidad en este órgano fundamentalmente del pensamiento humano y de la arquitectura peculiar en su funcionamiento. Montañola 2002, página 56. Bueno, esto quiere decir que su investigación más reciente es sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, revela una enorme plasticidad y también una extraña arquitectura con el trabajo de este órgano básico de todo lo que es el pensamiento humano y también para un mejor funcionamiento. Punto 8. El ambiente del taller de arquitectura. Bueno, esta observación resulta absolutamente verificable. El carácter creativo, propósito y desafiante de la acción, proyección, no puede lograrse sin una fuerte dosis de convencimiento, interés y motivación por ello. El docente debe promover esas actitudes, hablar sobre ellas, estimular y predisponer al alumno para asumir las conductas básicas que implica este tipo de aprendizaje. Taseo 2012, página 34. Esto quiere decir que la naturaleza creativa decidida a inconformista es verificable de la actividad de la visión y no puede lograrse sin una fuerte dosis de convicción e interés y de una motivación. Por lo tanto, el descenso debe de promoverse estas actitudes básicas que implica este tipo de aprendizaje. Taseo 2012, página 34. Esto quiere decir que la naturaleza creativa decidida a inconformista es verificable de la actividad de la visión y no puede lograrse sin una fuerte dosis de convicción e interés y de una motivación. Por lo tanto, el descenso debe de promoverse estas actitudes y debe hablar de por ello incitar y exponer al alumno y adaptar condiciones básicas necesarias para su aprendizaje. 2.9. La prevención de la contaminación de actividades de construcción. La pérdida de la tierra vegetal, de la consecuencia más significativa de la erosión. La tierra vegetal es biológicamente activa y contiene material orgánico y nutriente para las plantas. La pérdida de este tipo de tierra reduce la capacidad de mantener la biodiversidad de microbios e insectos que controlan las enfermedades y las plagas. La pérdida de nutrientes, la compactación de suelo y la disminución de biodiversidad pueden reducir gravemente la vitalidad de vegetación, lo que puede ocasionar otros problemas ambientales como una mayor necesidad. Capítulo 2. El problema y la arquitectura que causan. 2.1. El problema de los residuos sólidos municipales. Bueno, los residuos sólidos municipales, RCM, son aquellos que provienen de actividades domésticas como comerciales, artesanales, e industriales, y esto tiene una administración pública y un establecimiento a la educación, como residuos de barrios, limpieza de vías, etc., cuya gestión está a cargo de la autoridad municipal, y es Jaramillo 2002, página
19. 2.2. Contaminación del agua. El efecto ambiental más serio pero menos reconocido es la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por el vertimiento de ríos y arroyos. Jaramillo 2002, página 29. Esto quiere decir que lo más importante es el agua, pero a la gente a final del día les da igual, y pues no cuidan tanto el agua. 2.3. Efecto de los impactos medioambientales sobre el ecosistema. La actuación del hombre a través de la explotación de recursos de la población y de otras perturbaciones tiene como resultado general la regresión de los ecosistemas, y esto el autor es Saura, año 2003, página 116. Esto quiere decir que el hombre o el ser humano no aprovecha o siempre desperdicia los recursos naturales, como el agua, que la desperdician de más, las plantas, los árboles, pues no les dan un buen uso como tal y siempre desperdician de más todo. 2.4. La energía. Es un proyecto sustentable que significa uno de sus objetivos principales es la contaminación resultante del consumo de energía sea mínima, y esto se puede lograr por tres caminos diversos que se complementan en tres. Albaje 2015, página 49. Esto quiere decir que la contaminación es uno de los productos sustentables más importantes, así como también para el uso de energías, para lograr que estas contaminaciones sean más mínimas posibles, y todo esto lo podremos lograr con la ayuda de las tres formas diferentes muy útiles que están relacionadas entre sí para este tipo de proyectos. 2.5. La revaloración de la arquitectura moderna. Si queremos conservar la arquitectura moderna, las cuestiones se plantean en un nivel distinto, que debemos ser muy conscientes de su revaloración, que su revaloración se aleja inevitablemente de los supuestos y criterios existentes cuando es edifico, es decir, habrá que reinventarla mirándola desde una perspectiva que será la nuestra, pero no la original. Se trata de encontrar nuevos estímulos capaces de suscitar en el momento actual una experiencia renovada que le confiera a esta arquitectura un nuevo sentido. La cuestión, por lo tanto, es: ¿existe la posibilidad de encontrar uno o varios interacciones de la arquitectura moderna? Esto se desarrolla que la vida comunitaria de la sociedad actual, bueno, Montola 2002, página 4. Esto quiere decir que deben ser muy conscientes de que su revaloración inevitablemente se aleja de posiciones y criterios existentes, sabiendo que es suyo, pero no el original. Se trata de encontrar otros estímulos que puedan evocar estos tipos de experiencias en el momento que se den, en un significado que sea muy diferente en la relación con esta arquitectura. 2.6. La arquitectura y su conocimiento antes de la modernidad. Solamente el hombre puede dialogar con otros hombres que vivieron 2000 años antes. Yo puedo leer escritos realizados hace muchos años atribuidos a Aristóteles, L.B. Albert, Leonardo da Vinci. Cosa impensable en ninguna otra especie de animales. Aquí radica la diferencia del conocimiento humano con respecto a cualquier otro conocimiento real. Yo les hablaré de los libros que contiene este capítulo 3, la arquitectura sustentable y sus beneficios en las construcciones, 3.1. La arquitectura sustentable, una verdadera arquitectura sustentable es aquella que satisface las necesidades de sus ocupantes en cualquier momento y lugar, sin importar poner en peligro
el bienestar y el desarrollo en las generaciones futuras. Por lo tanto, la arquitectura sostenible implica un compromiso honesto con el desarrollo humano y estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas como con el fin de optimizar los recursos y materiales, disminuir el consumo de energía, promover la energía renovable, reducir al máximo los residuos y las emisiones, reducir al máximo el mantenimiento de los edificios y mejoran la calidad de la vida y sus ocupantes. Dubon, 2018, página 6. El objetivo de la arquitectura sustentable es aquella que busca satisfacer las necesidades de sus habitantes, cuando y donde sea, sin poner en riesgo el bienestar y desarrollo de las generaciones futuras. 3.2. La arquitectura sustentable como una necesidad. Vivimos en una época de transiciones, de cambios. La arquitectura se encuentra agitada por el debate de la sustentabilidad. La sociedad está cada día más concientizada de que existe un problema y de que hay que buscar un cambio. Necesitamos nuevas alternativas, una nueva arquitectura. Debemos aprender a incorporar nuevos objetivos y a proyectar, mirar al futuro. Dogan, 2018, página 7. Nos encontramos en una etapa de transiciones. Los edificios están bloqueados por la controversia del desarrollo. La sociedad es cada vez más consciente de que existe un problema y de que es importante encontrar nuevas formas de solucionarlo. Necesitamos nuevas carreteras, nuevos edificios. Debemos aprender a elegir nuevas metas, planes en el futuro. Con el comienzo de la revolución industrial, se empezó a utilizar en mayor cantidades los combustibles fósiles, lo que ha contribuido a concentraciones crecientes de dióxido de carbono, metano y dióxido de nitrógeno en la atmósfera, gases de efecto invernadero. 3.3. Aproximaciones a la arquitectura ecológica en el proyecto y la construcción de edificios ecológicos. Suele ser útil aplicar el sentido común. Pueden cuantificarse los costos en los que se refiere a la edificación energética y el uso de agua a la mayor parte de las tecnologías y soluciones disponibles, lo cual se facilita el proceso de tomar decisiones. Los materiales tóxicos están identificados y se conocen relativamente bien, de modo que puede evitar el uso de el sentirlo, como puede también resultar muy útil a la hora de responder algunos de los problemas más complejos, evaluar las experiencias de nuevas tecnologías, prevenir los bloqueos creativos a la hora de elegir entre una multitud de opciones o afrontar incertidumbres o indeterminadamente relacionadas con los objetos de la arquitectura ecológica. William Stamps, 2014, página 10. A menudo es útil usar el sentido común, diseñar y construir edificios ecológicos. La eficiencia energética y los costos de uso de agua de la mayoría de las tecnologías y soluciones existen son cuantificables, lo que les facilita la toma de decisiones. 3.4. Estrategias para construcciones sostenibles de la arquitectura y el hábitat. Reducir el consumo de recursos, promover la reducción de consumo de materias primas provenientes de recursos renovables y procurar un mayor uso de materiales provenientes de recursos renovables. Estimular la reducción del consumo de materiales
por metro cuadrado de construcción, enfocándose no solo en la disminución del uso de recursos, sino también un esfuerzo hacia la reutilización y el reciclaje, pasos importantes para cerrar el ciclo de los materiales. El sobredimensionamiento despreció características de las formas atrasadas de arquitectura y construcción. Constituyen un factor incremento los costos de uso irracionales de los recursos y una importante fuente de contaminación ambiental. Acosta, 1979, página 20. Se anima a reducir el consumo de materias primas, de recursos naturales no renovables, promueve la reducción del consumo de materiales. 1979, página 20. Se anima a reducir el consumo de materias primas, de recursos naturales no renovables, promueve la reducción del consumo de materiales por metro cuadrado del edificio, no solo enfocándose en el nuevo recurso, sino también en los esfuerzos de reutilización y reciclaje. 3.5. El diseño sustentable como herramienta para el desarrollo de la arquitectura. El diseño sustentable en la arquitectura es un proceso de creación en el cual se establecen criterios de desarrollo sustentable como reducción de gastos en los recursos naturales empleados, reducción de la contaminación al suelo, aire y agua, mejoramiento del confort y de la calidad del interior del edificio, ahorro económico y financiero en los proyectos constructivos, reducción de los desperdicios y desechos generados tanto en el proceso constructivo de mantenimiento y del fin vida del edificio, como la reducción de los desperdicios industriales generados por la fabricación de materiales constructivos y equipo para edificación. Hernández, 2008, página 20. Los diseños sostenibles en la arquitectura son un proceso de desarrollo sustentable, por ejemplo, hace que reduzca el costo de recursos naturales utilizando los proyectos, ayuda también a reducir contaminación del suelo, aire, agua, ayuda a generar ahorros económicos y financieros en la construcción. También es más fácil dar mantenimiento a los edificios hechos con estos materiales. A continuación, mi compañero Justin les hablará de los siguientes libros de este mismo capítulo. Gracias, Méndez. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el uso de materiales en una construcción para su sustentabilidad. Bueno, pues este trabajo está centrado en los materiales de construcción y como nos indica en el libro de Casa Sustentable, debemos aportar materiales cuyos no ocupen mucha energía. Estos materiales se les conoce como materiales de bajo consumo energético y suelen ser materiales renovables, reciclados o naturales. Eso lo menciona Briones en el 2014, página 7 de este libro. Bueno, pues posterior a esto, nosotros mencionamos que para hacer este tipo de construcciones debemos ocupar materiales que no ocupen mucha energía para que se facilite la construcción de casas, fábricas y uno que otro edificio ecológico. Algunos de los materiales que se pueden ocupar para crear este tipo de construcciones sería la madera o la arcilla. La madera es un material completamente natural que, a pesar de que ya el tronco haya sido talado, sigue absorbiendo dióxido de carbono y expulsando oxígeno, y hace que en los edificios que están hechos con este tipo de material, que es la madera, sean completamente duraderos. Por otra parte, los ladrillos de arcilla son un material que no ocupan mucha energía para su elaboración, su costo no es tan elevado, tienen una alta masa térmica, también son higroscópicos, pero lo malo es que solamente se pueden ocupar para paredes lisas o paredes de muestra. Bueno, pues el siguiente tema sería la sustentabilidad y bases internacionales, un acercamiento a la arquitectura sustentable. Bueno, pues en la actualidad existen diversos términos para la sustentabilidad, lo cual ha llevado a debates por décadas sobre qué término quedaría, si sostenibles o sustentabilidad. Pero en el marco legal de México solo se refieren a uno solo, lo cual es sustentabilidad. Esto lo menciona Narciso del 2021, página 128. Hoy en día hay muchos términos asociados a la sustentabilidad, lo que ha llevado a discusiones durante muchos años. Pero en esas discusiones entra siempre la Ley Ambiental de México, lo que hace que cambien toda su opinión.
ya que esto se refiere solamente a un término que es la sustentabilidad y dice y afirma que solamente quedaría con un solo nombre. Los aspectos internacionales, económicos, ecológicos y sociales siempre se toman en cuenta al establecerlos. Por lo tanto, cuando hablamos de la sustentabilidad, siempre aceptamos el informe Brundtland, ya que este desarrolló un cuidado para los ecosistemas y también cuidado hacia la naturaleza. Bueno, pues el siguiente tema sería el PET de desecho y su uso en el concreto. El reciclaje de PET contiene tres constancias ecológicas, principalmente la reducción de residuos, la preservación de recursos naturales y la reducción de costos. El PET nos ofrece ventajas extraordinarias, ya que facilita su reciclado. Además, el PET reciclado suele ser superior a los materiales vírgenes. Eso también depende al uso al cual está destinado. Gonzalo 2015, página 96. Lo que nos menciona anteriormente es que se puede trabajar con el PET reciclado, ya que este afecta a la disminución de cosas que se pueden volver a ocupar. Pero detrás de todo esto hay una ventaja muy grande, ya que a la hora de querer ocuparlo tienen que sí o sí verificarlo para que éste se pueda ocupar en futuras construcciones. El siguiente tema es ventilación natural y su óptimo aprovechamiento. El viento es un factor muy importante para la zona de confort, ya que se puede ocupar como una estrategia bioclimática y así poder crear flujos convectivos interiores y minimizar la infiltración de fríos exteriores. También podemos minimizar los puentes térmicos de calentamiento. Esto lo menciona García, 1981, página 81. El aire desempeña un papel muy importante en la zona de confort, ya que como les mencioné anteriormente, se puede ocupar para diseños bioclimáticos. Y esto también para generar corrientes de aire en el interior y para reducir la salida de corrientes de aire caliente en el interior en periodos de baja temperatura. Bueno, pues el siguiente y último tema de este capítulo sería el uso de recursos naturales e impacto ambiental. En realidad, el problema ambiental ha alcanzado proporciones que van más allá de frontones territoriales, y esta se ha caracterizado como una situación con afectaciones globales. Es urgente planear estrategias que se enfoquen en corregir las causas y consecuencias que causó esta polémica, y establecer y estructurar las acciones que debe tener este enfoque ecológico. A lo largo de la historia, el uso inadecuado de la energía ha causado muchos problemas en el ecosistema. También ha hecho un cambio en el cual marcó el inicio de una tendencia en la que las fuentes renovables de energía fueran ignoradas y su contribución en el consumo energético fuera disminuyendo significativamente. Y a continuación, mi compañera Liliana les hablará sobre el capítulo 4. Hola, ¿qué tal? Como ya lo mencionó mi compañero, yo voy a hablarles sobre lo que es nuestro capítulo número 4, el cual trata sobre los diferentes métodos de reciclaje para materiales de construcción. Para empezar, en el número 1 tenemos al uso de residuos agroindustriales para la estabilización de adobes. Bueno, en la actualidad, el adobe se considera un material pobre y es discriminado debido a las condiciones en las que se encuentra su sector económico y su manera artesanal. También existe muchísima ignorancia de su proceso y su utilización por parte de la sociedad, aunque también este material ha sido muy importante, sobre todo para el pueblo de México, ya que más del 80% de las viviendas están construidas por este tipo de material. Para ello, es muy importante mejorar el adobe para las construcciones, también principalmente para proteger nuestro medio ambiente y sobre todo a la atmósfera. Existen varios métodos para reciclarlos y reutilizarlos, pero también existen muchísimas barreras que dificultan el desarrollo de este tipo de materiales, como por ejemplo el reconocimiento de las tecnologías insuficientes, las técnicas. Esto tiene el fin de reducir las emisiones de gases que genera el efecto invernadero. También, por varios años, investigaciones han concretado en materiales como el acero, el cemento, sobre todo el barro y otros de bajo costo. Pero la intención de esta investigación es mejorar la intensidad de resistencia en los adobes para las construcciones, también para aprovechar sus características, su alta resistencia térmica, su fácil fabricación y también su manejo bajo el consumo energético. En el número 2 tenemos el mortero reparador a base de poliéster y su uso en estructuras de concretos dañados.
La historia del mortero constituye un capítulo muy importante en la historia de las construcciones, cuando por primera vez el hombre actuó por levantar edificaciones utilizando materiales arcillosos. También surgió la necesidad de obtener pastas o morteros que permitieran unir dichos mampuestos. Para poder realizar estructuras estables, principalmente se emplearon materiales como el yeso, la arcilla o cal, pero estos se deterioraron rápidamente por las inclemencias atmosféricas. Los primeros morteros utilizados en la historia fueron el mortero de barro. Este permitió no solo apilar, sino acomodar con mayor facilidad las piedras irregulares. También, con el desarrollo de tecnologías, los materiales han sido evolucionados para las construcciones para poder obtener mezclas como hoy conocemos como el mortero, que está compuesto por cemento y cal y se le agrega agua de forma fina. En el número 3 tenemos el tema de las cerámicas de reciclaje como sistema más inteligente de protección contra la corrosión. Los inhibidores químicos como el cromato y nitritos tienen un papel muy importante en las estrategias de protección de las investigaciones, debido a la toxicidad de los inhibidores de corrosión y sobre todo las regulaciones ambientales que cada vez son más limitantes. También tienen la posible eliminación y estas han sido cuestionadas últimamente. También existe un gran interés en sus instituciones de los innovadores nocivos por las alternativas que no son peligrosas y son muy eficaces. Durante las 2 últimas décadas de una investigación desarrolló nuevos descubrimientos de nuevas clases de inhibidores. En los últimos años ha crecido la importancia en materiales ecológicos alternativos y estos han sido estudiados por muchísimos años. Las medicinas caducadas también pueden ser probadas como inhibidores, ya que estas sustancias activas se degradan. Un importante estudio por el Food and Drug Administration fue en 1995. Demostró que el 90% de los medicamentos mantiene una estabilidad a largo después de la fecha de caducidad. En el número 4 tenemos el uso de materiales reciclados para el mejoramiento de las propiedades mecánicas y electroquímicas de concreto reforzado. El fenómeno de la corrosión en metales se refiere a una reacción electroquímica. Esto ocurre en la interfaz metal del medio ambiente. Esto quiere decir que la corrosión se presenta en la superficie del metal que se encuentra en contacto. Esto ha dado como resultado una transformación irreversible del metal y pasa a un estado de oxidación. Esta transformación hace que el metal pierda sus propiedades, tanto físicas como químicas. Para el control de este fenómeno, se utilizaron los recubrimientos metálicos y orgánicos. Estos presentan unas barreras físicas entre un metal y el medio para disminuir sus efectos. Esto también puede ser muy común al utilizar servicios de la corrosión. También existe una importante aplicación sobre los metales y su uso en las construcciones, ya que este es muy utilizado en sus procesos. También el concreto reforzado se utiliza como elemento estructural y es un sistema muy grande y puede presentar propiedades mecánicas. También puede presentar una gran recomendación que le imparten sus elementos construidos. A continuación, mi compañero López Gudiño les va a hablar de los siguientes temas de este mismo capítulo. 4.5. La celulosa de papel de periódicos reciclados. Bueno, en este libro se aborda un tema muy importante que es el reciclado del periódico. Como podemos ver, el periódico nosotros no lo solemos tomar como un material importante. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un periódico? Lo tomamos, lo desechamos y no vemos qué función puede tener. En cambio, si el periódico se somete a un proceso de reciclaje y se lleva a cabo el proceso de reciclaje con minerales
bóricos, llega a salir un material muy importante para las construcciones, que son los aislantes. Llega a salir un aislante térmico acústico totalmente natural, el cual es amigable 100% con el medio ambiente, ya que no tiene ningún tipo de emisión de contaminación y sus características son muy buenas, como es resistente al fuego y a los hongos, lo que lo hace ser una buena opción para construcciones, ya que llega a hacer a que tu construcción sea resistente y 100% amigable con el medio ambiente. Esta celulosa, o este material más bien, su producción es bastante amigable también con el medio ambiente, no como el poliestireno o el vidrio, que llegan a contaminar bastante. No, esta evade cualquier tipo de emisión de contaminación, y al ser producida, cero contaminación. Entonces es un material bastante interesante y bastante bueno para ser utilizado en construcciones y muy amigable con el medio ambiente. 4.6. Ladrillo prefabricado con plásticos reciclados. Estos ladrillos son una opción totalmente innovadora que ofrece ventajas tanto en su construcción como en su rendimiento. El cerramiento no portante con ladrillos PET implica que la estructura es independiente al cerramiento, lo que permite una mayor versatilidad en el diseño y construcción. Las superficies de estos cerramientos deben ser renovadas constantemente con mortero para obtener un aspecto similar al del cerramiento tradicional, y no vaya a haber tanto problema en de que se vea que es de PET o se vea un aspecto diferente. Es importante destacar que los ladrillos PET se fabrican a partir de plástico triturado, lo que los convierte en una opción ligera y con una baja conductividad térmica, lo que los hace excelentes aislantes térmicos. Aunque tienen una resistencia mecánica baja, son ideales para utilizarse en cerramientos no tan importantes. Además cuentan con una buena resistencia al fuego, como se comprobó en diferentes ensayos que se realizaron en diferentes laboratorios bastante buenos, obteniendo una calificación alta, clasificándolos como RE2, lo que los considera un material combustible con muy baja propagación en llama. Es importante mencionar que al utilizar ladrillos PET no es necesario retirar la etiqueta ni tapa de los envases durante el proceso de triturado. Sin embargo, se debe tener cuidado de no utilizar envases procedentes de la industria o de productos químicos dañinos, porque ahí sí puede haber un gran problema al ser triturado y ya no sale bien lo que es la mezcla para realizarse lo que es el bloque. Entonces tener cuidado en el aspecto de que no sean envases como cloro o químicos fuertes, y no hay que preocuparnos del retirado de etiqueta. Podemos dejar tal y como es el envase, como lo terminamos de utilizar, se cierra y se manda a una bolsa y se va haciendo tu reciclado de PET sin preocuparte de quitar la etiqueta, pero sí tener cuidado con que no sean químicos fuertes. 4.7. Materiales reciclados de llantas automotrices y la radiación gamma en el mejoramiento del concreto. Bueno, como podemos ver, las partículas de llantas pueden llegar a mejorar propiedades mecánicas del concreto, algo muy interesante, aunque tradicionalmente las partículas de refuerzo pueden generar algunas tensiones y fallas inmediatas en el concreto cuando se someten a una fuerza aplicada. Sin embargo, varios estudios realizados llegan a demostrar que las partículas de llanta obtenidas a partir de procesos de rayado, picado y molido pueden contrarrestar estos efectos negativos y mejorar el desempeño del concreto. Además, otro beneficio de estas partículas es que tienen una gran capacidad para absorber el sonido. Estas investigaciones y avances en el campo del concreto reforzado con partículas de llanta y materiales poliméricos abren nuevas posibilidades para el desarrollo de construcciones más eficientes y sostenibles. 4.8.
Propiedades del PET. En el PET se presentan diferentes variaciones, como por ejemplo el CPET, que es de color blanco y opaco, y posee una alta dureza y resistencia a la abrasión, pero a la vez una baja resistencia al impacto. Es esencial y siempre hay que tener en cuenta que el PET es uno de los materiales que absorbe con gran facilidad el agua, y esta característica puede provocar degradación en el polímero y afectar negativamente sus propiedades, por lo que un proceso de secado siempre va a ser fundamental antes de su procesamiento. En el PET, las atracciones dipolo-dipolo contribuyen a una estructura microscópica. En el PET se presentan diferentes variaciones, como por ejemplo el CPET, que es de color blanco y opaco, y posee una alta dureza y resistencia a la abrasión, pero a la vez una baja resistencia al impacto. Es esencial y siempre hay que tener en cuenta que el PET es uno de los materiales que absorbe con gran facilidad el agua, y esta característica puede provocar degradación en el polímero y afectar negativamente sus propiedades, por lo que un proceso de secado siempre va a ser fundamental antes de su procesamiento. En el PET, las atracciones dipolo-dipolo contribuyen a una estructura microscópica entrelazada tipo ovillo. Con la aplicación de un mínimo calor, estas atracciones se pueden separar, lo que resulta en un estado viscoelástico, proporcionando al material transparencia y una alta impermeabilidad al aire. Sin embargo, es esencial entender y controlar estas propiedades para garantizar su óptimo rendimiento en diferentes aplicaciones en la construcción. 4.9. Plásticos utilizados para el envasado de líquidos. Los plásticos son materiales que pueden ser moldeados con facilidad y han sido utilizados históricamente en diferentes formas, como barro, yeso, cerámica o cera, y el término plástico hace referencia a materiales moldeables y versátiles, utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, desde envases hasta productos industriales, cada uno con propiedades únicas que se adaptan a las diferentes necesidades particulares. Los polímeros más sencillos son los homopolímeros, formados por un solo tipo de monómero o grupo funcional. Los copolímeros, por otro lado, contienen dos tipos de diferentes unidades monométricas, y los terpolímeros están compuestos por tres grupos de monómeros distintos. En la fabricación de botellas se utilizan diversos materiales plásticos como el polietileno de alta y baja densidad, el polietiltrato de etileno, el cloruro de polivino, el polipropileno y el poliestireno. La elección de cada material se basa en sus propiedades específicas y el uso previsto para el envase. 4.10. Panel de corcho aglomerado. El corcho aglomerado es un producto natural obtenido tras someter al corcho a un proceso térmico de tostado. Este procedimiento, realizado sin aditivos químicos, permite conformar paneles de forma totalmente natural. El tostado mejora sus propiedades aislantes al expandir las células y mejorar sus características térmicas y acústicas. Estos paneles son 100% naturales y ofrecen una capacidad aislante superior a otros materiales ecológicos. El corcho, con su estructura alveolar, bajo contenido de agua y falta de conductividad, es un excelente aislante térmico y acústico, sin estructura celular. Actúa como un amortiguador para las ondas sonoras. En resumen, los paneles de corcho aglomerado ofrecen un aislamiento natural y eficiente con una fijación ecológica que garantiza su durabilidad y rendimiento en aplicación de aislamiento térmico y acústico. Bueno, también me gustaría hacerles mención que a partir de toda esta investigación se realizó un manual en el cual hemos hablado de las ventajas y desventajas de la arquitectura sustentable, donde le damos un énfasis a los diferentes métodos de reciclaje que puede haber, a los tipos de contaminación y a los ahorros de costos en factura de servicios públicos. Los dejo con mi compañera Liliana, que les hablará sobre la metodología de investigación. En el capítulo número 5 se habla de lo que es la metodología de investigación. Quiero iniciar por la parte del enfoque y el método. Para esta presente investigación se partirá del enfoque
cuantitativo, el cual, según Hernández, usa la recolección de datos para probar hipótesis con la base en la que la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento de una población. El alcance de esta investigación es muy exploratorio porque su objetivo es analizar la arquitectura sustentable y sus diferentes métodos de reciclaje que utilizaron los ingenieros arquitectos para la construcción de naves industriales en el municipio de Tepozotlán. Esto indica según los antecedentes de la investigación. Este ha sido un tema poco estudiado, sobre el cual no existe una solución bastante definida al respecto, ya que busca establecer y surge como una gran necesidad de cambio en el diseño de construcción y de edificaciones. Para continuar, voy a hablar sobre la población y muestra. Según Celtis en Champier, una población en el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie de especificaciones. En esta investigación, la población a tener en cuenta aproximadamente son 88.569 habitantes de 28 a 40 años de edad que se encuentran en el municipio de Tepozotlán en la avenida de Jerusalén, barrio de San Martín. Para los estudios cualitativos, se tomó en cuenta un subgrupo de la población, del cual se recolectan los datos y deben de ser presentados de dichas poblaciones. También quiero hablarles sobre lo que es la muestra. Es un subgrupo de la población en la que seleccionar los elementos no depende de la población, sino de las características de la investigación. Según Sabino, una muestra internacional es aquello que escoge una unidad no en forma furtiva, sino completamente designada según sus características. Para ello se tomó una muestra representativa. Esta investigación fue de 30 ingenieros arquitectos de 28 a 40 años de edad que fueron seleccionados tomando en cuenta el municipio de Tepozotlán. Para esto también se realizó una encuesta, una entrevista y una escala de Likert para conocer los daños que tiene este municipio y así poder tener un mejor ambiente y más saludable. En la encuesta se realizaron 5 preguntas. En la número 1 tenemos: ¿qué desafíos considera que enfrentan los arquitectos al implementar la arquitectura sustentable en sus proyectos? Número 2. ¿Qué acciones cree que se podrían tomar en cuenta para fomentar la adopción de la arquitectura sustentable en la sociedad? Número 3. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera más importantes en la arquitectura sustentable? Número 4. ¿Cuáles de los siguientes principios de la arquitectura sustentable considera prioritarios en sus proyectos? Número 5. ¿Cuál es el mayor beneficio de la arquitectura sustentable? En la entrevista también se realizaron 5 preguntas, las cuales fueron: número 1. ¿Cómo integra la eficiencia energética en el diseño de sus proyectos? Número 2. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se ha enfrentado el implementar soluciones sostenibles en sus proyectos? Número 3. ¿Cómo cree que la arquitectura sustentable pueda contribuir a enfrentar los daños globales? Número 4. ¿Qué tecnologías y sistemas utiliza para lograr una mayor eficiencia de sus proyectos? Y número 5. ¿Cuáles son los aspectos clave que considera en sus proyectos? Y por último, tenemos la escala de Likert, en la cual igual se realizaron 5 preguntas, las cuales fueron: número 1. ¿La arquitectura sustentable es una solución viable para mitigar los impactos ambientales de las construcciones? Número 2. ¿Utilizo materiales sustentables para la reducción de gastos y presupuesto en obra? Número 3. ¿Los edificios sustentables son una inversión viable a largo plazo? Número 4. ¿Elaboro mis proyectos con materiales sustentables para disminuir la contaminación ambiental? Y número 5. ¿La arquitectura sustentable puede promover una mayor conciencia y responsabilidad hacia la sociedad? Ok. A continuación, mi compañero Flores Nolasco les va a dar a conocer el análisis de resultados. Gracias, Liliana. Bueno, pues en el capítulo 6 yo les hablaré un poco sobre el análisis de resultado. En este apartado se darán a conocer algunos de los resultados que se tomaron a través de las encuestas y escalas de Likert que se hicieron a 30 arquitectos de entre 28 a 40 años de edad en el municipio de Tepozotlán, avenida Jerusalén, barrio de San Martín. Bueno, en las encuestas que realizamos hubo 3 preguntas que destacaron. La primera de ellas fue: ¿qué desafíos considera que enfrenta un arquitecto a la hora de implementar la arquitectura sustentable en sus proyectos? Aquí nos dieron a conocer
que el 53.3% de los arquitectos opinan que los desafíos a los que se enfrentan ellos sería a la limitación de presupuestos. El 20% nos dice que es la falta de conocimiento, el otro 20% nos dice que es el apoyo financiero, y por último el 6.6% nos menciona que son las regulaciones restrictivas. La segunda pregunta fue, ¿qué acciones cree que se puedan fomentar para la adaptación de la arquitectura sustentable en la sociedad? Aquí pudimos observar que el 50% de los arquitectos nos menciona que las acciones que podemos tomar sería la mayor educación. El 20% de estos nos menciona que es la concientización del tema, el otro 20% nos dice que es la implementación de regulaciones y por último el 10% de los arquitectos nos menciona que son las incentivas financieras. Ok, y ya para terminar, la última pregunta que destacó en esta encuesta fue, ¿cuál es el mayor beneficio de la arquitectura sustentable? Bueno, pues aquí se nos dio como resultado que el 56.6% de los arquitectos opina que el mayor beneficio de la arquitectura sustentable es el cuidado del medio ambiente. El 20% opina que es la reducción de consumo energético. El 13.3% nos dice que es la mejora de calidad de vida y por último el 10% nos dice que es la reducción de costos a largo plazo. También se les elaboró una escala de Likert en donde también destacaron 3 preguntas y la primera de estas es: ¿la arquitectura sustentable es una solución viable para mitigar el impacto ambiental? Aquí nos da como resultado que el 56.6% de los arquitectos nos mencionan que la arquitectura sustentable siempre es viable para mitigar el impacto ambiental. También el 26.6% nos dice que casi siempre es viable. Y por último, el 16.6% nos menciona que algunas veces es viable para mitigar el impacto ambiental. La segunda pregunta fue, ¿los edificios sustentables son una inversión rentable a largo plazo? Aquí pudimos observar que el 43.3% de los arquitectos nos dice que siempre es una inversión rentable. También el 16% nos dice que casi siempre es una inversión rentable. Pero el 23.3% de estos arquitectos nos dice que algunas veces es una buena inversión. También el 6% nos dice que rara la vez es buena inversión. Y por último, el 10% de estos arquitectos nos dice que nunca es buena inversión para los proyectos. Bueno, y ya para terminar con este capítulo, la última pregunta que destacó en esta escala de Likert fue: ¿la arquitectura sustentable puede promover mayor conciencia y responsabilidad hacia la sociedad? Se nos dio a conocer que el 46.6% de los arquitectos opina que siempre la arquitectura sustentable puede promover una mayor conciencia. También el 16.6% nos dice que casi siempre. El 30% de los arquitectos opina que algunas veces y por último el 6.6% nos dice que rara la vez se puede promover una mayor conciencia y responsabilidad hacia la sociedad. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. A continuación los dejo con mi compañero Méndez que les dará el informe final. Conclusión. En este trabajo se observó los diferentes tipos de reciclaje para los materiales de la construcción, así como también daños que se llegan a reducir al utilizar materiales no sustentables en el medio ambiental y sobre todo de los beneficios que se pueden llegar a lograr al utilizar estos tipos de materiales. Hasta el día de hoy son muy importantes las construcciones. Lo más importante de estos nuevos tipos de materiales sustentables es que va a beneficiar el medio ambiente, ya que se va a reducir la contaminación del suelo, aire y agua, para que las futuras construcciones ya reduzcan y despierten materiales y podrán volver a ser utilizados. Lo que más ayudó para poder solucionar el problema fue en primer lugar saber los beneficios que deja la arquitectura sustentable y cómo puede implementar. De ahí ubicar las principales fuentes de contaminación, entrevistar a integrantes de los cuales fue mucha ayuda. Se obtuvo información importante sobre si implementan o no la arquitectura, los materiales de construcción sustentable, sobre todo cuáles son los principales puntos que se toman para iniciar un proyecto sustentable. Lo que más se nos dificultó para que las personas tomaran en cuenta el problema fue no tener el suficiente conocimiento acerca de este tema y comentarles los beneficios que se pueden llegar a obtener a la hora de utilizar recursos sustentables. En los edificios, una cierta parte de todas estas personas decidió que se queda con la idea y es muy buena opción para utilizar estos tipos de recursos para las construcciones. Por nuestra parte esto fue todo. Gracias.